Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos a exponer sobre la estructura múltiples que está conformado en un proceso que es Switchcake y Bitwire. Y somos alumnos del Instituto Superior de Ciencias de Tuxtla. Está conformado por Alexis, Sergio, Alejandro, Noé y su servidor José Fuente. Bueno, empecemos por el ciclo Switchcake. La estructura de decisión múltiple evaluable es una expresión que tomará n valores distintos. Puede ser desde 1, 2, 3, 4 hasta la n cantidad de valores. Según eligiendo valores, la condición se realizará a una de las acciones o lo que es igual a un flujo del algoritmo que seguirá determinado camino de n posible. Y como podemos ver aquí, esta es la estructura básica que en este caso la sentencia de switch se puede escribir la palabra switch entre paréntesis escribir el valor de la variable en la cual va a funcionar el switch, abrir una llave y ya escribir los valores de case. Case indica la opción a elegir, el cual sería case y el valor 1, o sea, ya te da un número y la sentencia que ve abajo. Esto es lo que nos dice el libro de fundamento de programación por definición de instrucciones angulares. Otra definición tenemos una estructura de selección múltiple que permite seleccionar bloques de especies en caso. En cierto modo, es parecido a una estructura aninado. La diferencia es que esta la selección de bloques de especies depende de la evaluación de la expresión, de comparar la igualdad con cada uno de los casos. La estructura switch contiene una expresión y una serie de etiquetas case y una opción de pause de la sentencia break que significa final de la decisión del switch. Esto es lo que nos dice el libro de fundamento de programación que llama de programación aproximada. Y otra definición que tenemos es de una estructura de valor mágica que se caracteriza uno por la selección de una opción entre varias. El switch recibe un caso o case, como se le dice en inglés, y lo evalúa hasta encontrar el caso que corresponda. 3. Puede usar la opción de for para determinar lo que se encuentra se puede usar la opción de for para cuando no se encuentra el caso. Como lo mencioné anteriormente, esto funciona como un if que sería el sí y no, entonces. En este caso sería como, por ejemplo, poner una sentencia de if, de si se encuentra tal caso entre la variable, o lo va a ejecutar, y si no, entonces va a ejecutar otra. Bueno, funciona como la etiqueta como el if, que es el si no, entonces. Funciona igual, por ejemplo, si ninguno de los casos que están seleccionados, que están dentro del switch, no está dentro de la variable, va a ejecutar la opción de pause, que es decir, como decir, no, entonces va a hacer la acción, dependiendo de la variable que tenga. Y por último, es funcionar el switch a la base de definir, por ejemplo, un menú de usuario de aplicaciones que tenemos a continuación. Es el grupo principal y es el más conocido hasta ahora. El ciclo dot-while o el bucle dot-while es una estructura de repetición que ejecuta el bloque de programación en Java. Es un código que comprueba si es verdadero o falso. Si la condición cumple con lo que está programando o se está ejecutando, el ciclo sigue hasta cierto punto que llegue a ser falso. Una vez que el ciclo llegue a ser falso, cumple con su condición y termina. Su estructura de repetición de dot-while sería: el primer paso sería ejecutar el primer bloque de código sin importar la condición, y el segundo paso sería evaluar la condición del mismo. El siguiente paso sería verificar si es verdadero o falso. Si es verdadero, vuelve a repetir el bloque de repetición, analiza los datos, actualiza, y si sigue siendo lo mismo, vuelve a pasar, y este ciclo se puede repetir de 2 a 3 veces o más, dependiendo de la
ejemplo, verifica que se cumple la condición y sale la entrada de fin. El bloque de do while es especialmente útil cuando deseas que un bloque de código se ejecuta al menos una vez, independientemente de la condición. Por ejemplo, puedes utilizar para solicitar una información. Por ejemplo, sería lo mismo, o sea, vuelves a verificar la condición, checar que está el dato, lo actualiza y que se cumple la condición que estás deseando en buscar el dato, vuelve a analizar y se repite otra vez el ciclo. Y es prácticamente el mismo ciclo, el ciclo do while, es lo mismo, nada más la diferencia es que cambia el bucle, pero en sí se puede denominar como ciclo do while o bucle do while, pero de igual forma cumple la misma condición uno y del otro. El bucle hacer mientras. El bucle hacer mientras se termina de ejecutar cuando el valor de la condición es falsa. Si es verdadera, seguirá la lista de ese bucle. La elección entre bucle mientras y bucle hacer mientras depende del problema de lo que estemos resolviendo. La mayoría de los casos la condición de entrada del bucle mientras es la elección correcta. Por ejemplo, si el bucle se utiliza para recorrer una lista de números o ya sea una lista de objetos o cualquier tipo de problema que se presente, la lista puede estar vacía, en cuyo caso la sentencia del bucle nunca se ejecutará. El bucle mientras, al igual que el bucle, desde que se verá con posterioridad, evalúan la expresión al comienzo del bucle en repetición. En numerosas ocasiones se indica que el conjunto de sentencias que compone el cuerpo del bucle se ejecutan al menos una vez, sea cual sea el valor de la expresión o condición a evaluar. Estos bucles se denominan o se llaman post-test o bucles circulares. Aquí está un ejemplo de una función que es hacer mientras es una expresión. Ese es un código de hacer mientras. Y aquí está otro, es un diagrama de sentencias. Por ejemplo, las acciones pasan la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a repetirse el bucle. Así hasta que sea, si es verdadera, hasta que en algún momento llega a ser falsa y es donde ya termina digamos, el código y empieza a hacer otro, y sigue con lo que sigue. Bueno, se presentarán dos tipos de ejemplos en donde se ejecutarán en un programa de Java los anteriores ciclos que mis compañeros les comentaron, que es el ciclo do while y el ciclo switch case. Bueno, para empezar, se importan las clases como Java Util Random y Java Util Scanner. El escáner se utiliza para que escanee los dígitos que el usuario va a ingresar. La clase random es para que ejecute un código en donde por cada respuesta que el usuario vaya dando, genere un número diferente y aleatoriamente lo vaya avanzando. Después, en esta parte donde se utiliza el escáner, genera un número aleatorio entre 1 y 10 y declara variables para los intentos del usuario. Esto quiere decir que por cada intento que tiene un usuario va generando una variable entre el 0 y el 10 que va a ser diferente. Este es un ciclo en donde el usuario, por cada número que va ingresando, si su número al ingresar es correcto y es igual al número donde el ciclo lo generó o la clase random lo generó, terminará por ende el ciclo en esta parte de aquí donde dice do, que es en donde solicita que el usuario ingrese un intento y luego compara el intento del usuario con el número aleatorio informando si es correcto o incorrecto. Si este número es correcto, termina el ciclo
Si este número es correcto, termina el ciclo con el número aleatorio y luego le va a arrojar un mensaje en la pantalla donde dice correcto, has adivinado el número. Después lee la variable, te arroja el resultado total de los intentos realizados, ya sea el número de intentos en los que te costó encontrar el número, y ya te marca el número y por definición la palabra intento para que puedas identificarla. Después el otro código, bueno, el siguiente programa que les presentaremos es donde se llama suma. Primero se importa la clase que se utiliza por java.util.scanner. Importa la clase scanner para permitir la entrada de datos desde el usuario. O sea que este es un programa en donde va a solicitar a un usuario que ingrese datos desde su portal. Después se declaran las variables, la variable suma y la variable número. La variable suma es para ir almacenando el total de dígitos ingresados, y la variable número, pues no comprende que ese número es para que lea un programa y un ingresado para el usuario. Después en el ciclo do y while, donde dice while, paréntesis, número y es igual a 0, cierra paréntesis, igual sin coma, es donde realiza el bloqueo dentro del bucle al menos una vez, y luego se repite y se repite hasta que esta condición se cumpla, en donde el usuario debe de ingresar el número 0 para poder terminar y culminar el ciclo. Después, dentro del código, solicita al usuario ingresar el número. El bucle, como lo dije, continuará hasta que el usuario ingrese 0. Si ingresa un número que no es igual a 0, este bucle seguirá y seguirá y seguirá infinitamente hasta que la condición se cumpla, la cual es el usuario digite un 0. Después del código, cuando se cumpla la condición, se arrojará el código de system.onPrint, se le imprimirá al usuario el mensaje de la suma de los números ingresados y se encaseta en la variable suma, que es esa. Significa que la variable suma va tomando en cuenta todos los dígitos que el usuario va ingresando, y al final te arrojará el total de dígitos ingresados. Un ejemplo es si ingresaste 10 dígitos o infinitamente ingresaste más de 500 dígitos sin ser 0, al final lo que te arrojará será el resultado de dígitos totales. Por ejemplo, si quieres saber el total de dígitos, te va a arrojar 512, 5.215, 7.835.000, y después te arrojará el final de bucle, los cuales en donde se utilizó la variable, donde se utilizó el número 0 para que culminara. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y por su valioso tiempo. También le agradece a todo mi equipo para que le preste atención y culmina la exposición sobre los ciclos. Un placer, exponer para ustedes, compañeros.